Despierta, pronto llegará el momento que no habrá en tu vida lamentos. Cristo nos viene. Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Romanos 12, versículos 6 al 8. Buenos días y bienvenidos una vez más a su devocional Despierta, Despierta. Damos gracias al Padre Celestial por esta oportunidad de vida que nos está dando el día de hoy nuevamente. Hemos venido hablando de los dones de la divinidad y entramos inicialmente a tratar los dones que son otorgados por el Padre. Anteriormente ya habíamos visto el don de la profecía, el don de la enseñanza, tal y como viene en el orden. Y hoy vamos a ver el don de animar a otros, o el mismo conocido como exhortación. Primero hablemos de qué es el significado de exhortación o de exhortar. Es cuando se incita a alguien con palabras, razones y ruegos, me llama la atención esa definición que encontré, a que haga o deje de hacer algo. Esa definición de una vez nos lleva a pensar de inmediato que ahí se hace necesaria o se tiene que ver directamente con las relaciones interpersonales. Y desde luego, estas relaciones interpersonales generan actitudes y comportamientos. Bien, en el ejercicio de la exhortación, como ocurre con otros dones, debe ser practicado de manera colectiva y mutua por todos los creyentes. Miremos qué dice la palabra en Colosenses 3:16. Dice que la palabra de Cristo more en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. De esa porción de la Escritura que debemos tener en cuenta. Ahí notamos la importancia del estudio de la Escritura o del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque de otra manera, ¿de dónde vamos a tener la abundancia que habla de la palabra de Cristo, que nos dice el versículo? Las relaciones humanas fueron creadas para ser cultivadas y para ser alimentadas. Entre eso, pues debe haber un equilibrio de justicia. Y para nosotros los creyentes, nuestra justicia es Cristo. ¿Y qué más justicia que tener siempre la mirada enfocada en Él? De pronto hemos escuchado en algunas ocasiones que dice, bueno, yo me podría hacer la pregunta, ¿qué haría Cristo en este caso? ¿Cómo obraría Cristo? ¿Cómo respondería Cristo? Y ese es el enfoque que nosotros debemos tener. En la medida que nos dediquemos a satisfacer los apetitos de nuestra naturaleza carnal, dejaremos de experimentar esas relaciones plenas y satisfactorias con los demás. Pero en la medida en que nosotros practiquemos aquellas cosas que Dios nos manda y que Él quiere que hagamos, nuestras relaciones se convertirán en una representación terrenal de las que existen en el cielo. Recordemos que aquí en la tierra todo es una sombra de lo que habrá o de lo que hay en el cielo. Miremos lo que nos dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 3, verso 13. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Aquí el autor
se refiere a la necesidad constante de estar en un aliento, del marco de que tenemos una relación, pero tenemos que estar alentándonos los unos a los otros, del cuidado que tiene que existir entre unos y otros. El ejemplo en la congregación debe ser ese, y en qué aporta o en qué ayuda, en que mantiene esa congregación unida y que también no nos insta a mantenernos fiel. Es necesario que aprendamos a tener un espíritu enseñable, porque este asunto de exhortar o de animar tiene que ser una parte como recíproca, que a quien se hace o quien nos lo hace, tengamos ese espíritu enseñable y que podamos aceptar lo que se nos está diciendo. Ahora bien, hay un don de exhortación que responde a necesidades específicas del cuerpo de Cristo. Miremos qué dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 10 al 12. Nos está diciendo la palabra de Dios: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y su gloria. Amén y amén. En estos versos notamos la exhortación que el apóstol Pablo está haciendo a la iglesia de Tesalónica, y lo hace de acuerdo a la necesidad que se veía en el cuerpo de Cristo en ese momento, de tal manera que en lo espiritual el apóstol lo hace, y hoy día es la práctica que debe hacerse. Lo hace como una madre amamanta a su bebé recién nacido, porque eso era la iglesia de Tesalónica en ese momento, para llevarlos a alcanzar una madurez. Los ministra totalmente preocupado como un padre por su hijo, y le expresa su amor y la gratitud por la perseverancia. Por lo tanto, es un ejemplo de la manera como debemos ministrarnos en exhortación unos a otros. Ahora, me pareció relevante que miremos algunos aspectos de ese don de exhortación. Primero, tiene que ver, solamente algunos, voy a mencionar 3 aspectos. Tiene que ver definitivamente con la fe. ¿Por qué? Porque sirve para su confirmación y fortalecer a los conversos. Miremos frente a la escritura que nos dice en Hechos 14, verso 22, nos dice que confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora, esto no significa que entre más sufrimientos soportemos, tendremos derechita la entrada al reino de los cielos. No, sino más bien la entrada del reino o al reino está acompañada de persecución. Entonces el apóstol Pablo, ahí en el libro de los Hechos, es lo que hizo: confirmar y fortalecer a los conversos. En el momento de los discípulos, le estaba hablando ya a los discípulos para que permaneciesen en la fe. Otro aspecto importante a tener en cuenta para qué sirve el don de exhortación sirve para testificar y confesar. En el mismo libro de Hechos, capítulo 2, verso 40, dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Cuando testificamos de Cristo, el resultado es llevar a la iglesia a un crecimiento lleno de vitalidad,
Por eso cuando usted tenga un testimonio, usted ya como creyente o apenas quien nos esté viendo, si tenemos un testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, es importante compartirlo, darlo a conocer, testificar ante públicamente, ante una congregación, ante un grupo de amigos, con quien usted sea capaz de compartirlo. ¿Por qué? Porque en ese momento está llevando a ese grupo, a esa congregación, a un crecimiento lleno de vitalidad en la palabra. Asimismo, si lo hacemos a inconversos, los conduciremos al arrepentimiento, que debe ser como la consecuencia que se tiene que ver de esa testificación, a recibir perdón de pecados y a una conversión a Cristo. Entonces, segundo tópico, sirve para testificar y confesar. Y como último aspecto o último tópico, sirve para consolidar. También sirve ese don de exhortación. En el libro de Hechos también capítulo 11, verso 23, dice la escritura: cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Entonces ayuda a reafirmar, a consolidar, a establecer. Es una de los sinónimos que podemos utilizar ahí para el pueblo, para el cuerpo de Cristo. Nos sirve para ese don de exhortación, para consolidar al pueblo de Dios. 3 aspectos importantes solamente, quizá pueden existir muchos más, pero fue los que Dios puso en mi corazón para presentarlos en el día de hoy, en esta palabra que fue puesta por el Señor para nuestras vidas. Por hoy, mis estimados, hemos llegado al final de este devocional. Como siempre, esperamos nos sigan apoyando, dando un like para que el canal siga promocionando o promoviendo este mensaje. Nuestro interés, que la palabra de Dios sea difundida. Les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la unción del Espíritu Santo reposen en cada una de sus vidas y en sus hogares. Paz del Señor, bendiciones. Les esperamos el día de mañana.